Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a tener nuestro estudio bíblico, hermanos, y decidí mejor, hermanos, comenzar a dar unas doctrinas fundamentales, hermano, porque pues somos dados a olvidar y a veces se nos olvida un poquito, hermanos, acerca de las doctrinas, puede decir, más fuertes de la palabra del Señor. Estos estudios, hermanos, otro tiempo ya los hemos dado, pero si hoy te les preguntara, hermanos, acerca de la divinidad de Jesucristo, o algunos versículos que apoyen la divinidad de Jesucristo y qué es lo que quiere decir, estoy seguro que algunos, no todos, a lo mejor algunos hermanos no sabrían qué responder en cuanto a esos temas. Así que, hermano, esta mañana vamos a tener, hermano, nuestro estudio, y ese estudio, hermano, se titula La doctrina de Jesucristo, y primeramente, hermano, vamos a ver su deidad. Cuando terminemos ese estudio, hermanos, vamos a ver su humanidad, y después de su humanidad, hermano, la obra de Cristo, y eso, su muerte, su resurrección, su obra redentora, es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Y después de la doctrina de Jesucristo, hermanos, vamos a ver la doctrina del Padre y luego la doctrina del Espíritu Santo, y así lo vamos a ver, hermanos, para ir recordando estas doctrinas tan importantes, hermanos. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que llene su estudio de esta mañana, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana le damos gracias, Padre, porque estamos aquí en su casa, este grupo de sus hijos, Padre bendito, para tener nuestro estudio bíblico de este día. Y le queremos pedir, Padre, que su Espíritu Santo sea el maestro, el que me use en grande manera esta mañana, Padre, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor, y que podamos comprender bien, Señor, este estudio acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, también queremos pedir por algunos hermanos que quizás estarán viendo la grabación, quizás no de esta iglesia, sino de otras iglesias que estarán viendo la grabación, Padre, que también para ellos sea de edificación este estudio, mi Dios. Esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La doctrina de Jesucristo. ¿Qué es una doctrina, hermano? Una doctrina, hermanos, es una creencia que tenemos que se basa, hermanos, en la palabra de Dios. Todo lo que estudiamos, hermano, debe de estar basado en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando hablamos de la doctrina de Jesucristo, estamos hablando, hermanos, lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de Jesucristo. ¿Cuánto conocemos nosotros, hermanos, acerca de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana acerca de su deidad. Su deidad o su divinidad, como también es un sinónimo. O también, hermanos, vamos a explicar que Jesucristo, ¿por qué la Biblia dice, hermanos, que Jesucristo es Dios? ¿Sí? Es Dios. Hay muchos pasajes, hermano, en la palabra del Señor, hablando, por ejemplo, de los evangelios, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, Él nunca dijo que Él era Jehová, que Él era Dios. Pero, hermano, hay muchos pasajes donde claramente se dice que Jesucristo es Dios. Sus hechos dijeron que Él es Dios todopoderoso. Los milagros que Él hizo, hermano, dicen que Él es Dios. Sus mismos discípulos, hermano, afirmaron que Él era Dios. Inclusive, hermanos, hasta los religiosos, los fariseos, en varias ocasiones quisieron apedrearlo, hermano, porque Él mismo, hermano, se hacía Dios. Y es lo que vamos a ver, hermanos, comenzando con este estudio acerca de la divinidad de Jesucristo. Ahora, hermano, ¿por qué estos estudios tan importantes? Porque, hermano, hay doctrinas hoy en día que niegan, hermano, la divinidad del Señor Jesucristo. Hay muchas, hermano, religiones que tienen doctrinas de demonios, hermanos, que niegan que el Señor Jesucristo sea Dios. No lo creen, hermanos. Por eso, hermano, estos estudios, para que nosotros, hermano, vayamos aprendiendo, para que cuando usted, hermano, se encuentre con una de esas personas o esté evangelizando, hermano, y se encuentre con personas que creen así, usted sepa, hermano, evangelizarles y sepa responderles, hermano, cuando alguien de ellos diga, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Bueno, sí, es un Dios. No, yo te voy a demostrar que Él no es un Dios, como diciendo uno de
uno de varios o un Dios chiquito. No, yo te voy a demostrar que la Biblia sí dice que Jesucristo es Dios todopoderoso, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver, hermano, va a ver qué interesante va a estar este estudio. Y tenemos ahí, hermano, un texto. Vaya por favor ahí a Romanos 9:5, por favor, hermano. Romanos 9:5. Ese será, hermano, el versículo de memoria. Romanos 9:5, hermanos. Bien, hermano, vamos a repetirlo todos a una sola voz. Y vamos a decir, hermanos, el texto, la cita, y luego el texto, hermanos. Amén. Bien. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Muy bien, hermano. Usted puede ver ahí, hermano. El mismo apóstol Pablo, hermano, en este versículo, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, o sea, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el Señor Jesús. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Hermano, el mismo apóstol Pablo está declarando que Jesucristo es Dios. Bien, hermano, pues vamos a comenzar ahí. Vamos a ver la introducción, hermanos. Vamos a leer la introducción. Hermana Marlene, ¿me puede leer por favor la introducción, hermana, para comenzar nuestro estudio? Dice, la segunda persona de la Divina Trinidad es Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Él es el tema central de la Biblia. Esta lección se tratará de su deidad. Es de mucha importancia entender y creer que el Señor Jesucristo es divino. Amén. Gracias, hermana. Dice la segunda persona de la Divina Trinidad. ¿Por qué decimos, hermano, Divina Trinidad? ¿Qué es la Divina Trinidad, hermanos? Cuando hablamos de Divina Trinidad, hermano, estamos hablando de Dios en tres personas. ¿Verdad? Es Divina Trinidad, Dios en tres personas. Dice, la segunda persona de la Divina Trinidad es Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Dice, Él es el tema central de la Biblia. Esta lección se tratará de su deidad, o sea, hablar que Jesucristo es Dios. Es de mucha importancia entender y creer que el Señor Jesucristo es divino o Él es Dios. Hermano, es tan importante creer que Jesucristo es Dios, hermano, porque, hermano, quien diga que Jesucristo no es Dios, simple y sencillamente, hermano, no puede ser salvo. No puede ser salvo, hermano. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo, si no creyeres que yo soy, no podéis ser salvos. Hermano, es bien importante creer que Jesucristo es Dios, hermano, porque si negamos, hermano, su divinidad, de ahí, hermano, vamos a estar negando entonces varias doctrinas, hermanos, bíblicas. Entonces, hermano, es tan importante creer que Jesucristo es Dios, hermanos, porque si no, hermano, no podemos ser salvos. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios y lo vamos a estar viendo, hermano. Mire, primeramente, hermano, ahí en su hojita, hermano, Pancho, ¿tiene hojita, hermano? Sí, pero no le traigo los ojos. Ah, sí, hermano. Hermano, tiene los ojos bien hinchados. Sí, hermano, sí. Sí, hermano. ¿No tiene lentes, hermano? No, pero está lastimado, ¿verdad, hermano? Ok. No, sí, hermano, no se preocupe. Primeramente, hermano, dice la palabra del Señor, Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede poseer. Estudiamos este punto la semana pasada, bueno, aquí dice el estudio, pero ahora repasaremos algunos de sus atributos. Primeramente, hermano, fíjese, hermano, es tan importante, hermano, hablar del Señor Jesucristo y saber, hermano, tenemos la certeza de que Jesucristo es Dios. Ahora, hermano, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo usted puede demostrar
que Jesucristo es Dios. Él es Dios todopoderoso. Porque, hermano, miren, las religiones falsas hoy en día, ellos no niegan que Jesucristo sea un Dios. Pero decir que sea Jehová, ¿usted cree, hermano, que Jesucristo es Jehová? Por supuesto, hermano, Jesucristo es Jehová. Él es Dios todopoderoso, hermano, no lo niegue. Jesucristo es Jehová. Jesús es Jehová, hermano. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso, hermano. Entonces, ¿cómo usted puede demostrar, hermano, que Jesucristo sea Dios? Primeramente, hermano, a través de sus atributos. Atributos, hermanos, que solamente Dios tiene. La gente dice la gente, pero no, a ver, tú muéstrame que Jesucristo es Dios, porque Él nunca dijo, yo soy Jehová, yo soy Dios. Pero, hermano, todas las cosas que Él hizo, hermano, dan a entender que solamente alguien que tiene atributos divinos los puede hacer. Y Él, hermano, hizo muchas cosas que solamente, hermano, Dios puede hacer. Eso quiere decir, hermano, que entonces Jesucristo, hermano, tiene atributos que Dios tiene. Mire, primeramente, hermano, dice, Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede poseer. Estudiamos este punto la semana pasada, pero ahora repasaremos algunos de sus atributos. Inciso A, hermano, dice, santo. Primer atributo, hermano, santo. Solamente Dios puede ser santo, dice ahí. El Señor Jesucristo es santo. ¿Qué significa ser santo, hermanos? ¿Apartado de qué? Apartado del mal. Jesucristo es santo, hermano. Mire, solamente, hermano, ¿sabe usted que solamente Dios puede ser santo? Dios puede ser, solamente Dios, hermano, puede ser completamente santo, hermanos. Dios todopoderoso, hermano, nuestro Dios, solamente Él puede ser santo. Ahora, ¿por qué las religiones niegan la santidad del Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no creen que sea Dios, porque ellos, hermano, cuando ven la persona de Jesucristo, ellos dicen, ¿cómo un hombre de carne y hueso puede ser completamente santo? Por eso, hermano, estamos hablando de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Usted sabe, hermano, que un hombre en sí, hermano, no es de él ser santo, hermano, de un hombre, sino que nosotros como cristianos, hermano, adquirimos, hermano, la santidad como cuando creímos en el Señor Jesucristo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él nos separó de la suciedad para Él. Él nos santificó. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos salvó, hermano, y nos dio la posición primeramente de santos. Ya eres de mi propiedad. Te saqué del mundo para que ahora me sirvas. Eres santo. Tenemos la posición de santos, hermano. Y después, hermano, está la santidad que tenemos que practicar. O también la santidad progresiva. Y después, hermano, está la santidad final. Y luego dicen, pero Jesucristo fue un hombre. Él no puede ser santo porque Él pecó, porque tiene un cuerpo. ¿O a poco Él no tenía malos deseos? Pues era un hombre. Anduvo ahí hasta muchos dicen que anduvo con mujeres ahí, hermano. Esto no puede ser. Jesucristo, Él es santo. Es un atributo de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice ahí, hermano, en Hebreos 7:26. ¿Alguien me puede leer, por favor, Hebreos 7:26? Y otro hermano que me lea, por favor, 1 Juan 3:5. ¿Qué dice, hermano Cuita? Dice, porque tal como sacerdote nos convenía tanto, inocentes, sin mancha, apartados de los pecados, y hecho más sublime que los cielos. Muchas gracias, hermana. ¿De quién está hablando aquí la palabra del Señor, hermanos? ¿De quién está hablando aquí, hermana? Del Señor Jesucristo. Mire, ¿cómo lo sabemos? Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Luego dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, hermanos, tiene un sacerdocio inmutable o que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, hermanos, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, todas estas características encierran una sola palabra. ¿Sabe cuál es? Santo. Santo, hermanos. Él es la santidad. Él es completamente santo, hermano. Por eso dice la Biblia, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos ir con un hombre, hermanos, a confesar pecados si es un pecador igual que nosotros, hermanos? Es como si usted, hermano, tomara un trapo sucio y se limpiara sus zapatos. ¿Cómo los va a limpiar? Se va a embarrar más, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? A tomar un trapito bien limpio, hermano, una franelita de esas limpias, y usted lustra sus zapatos hasta las queda brillosos, hermanos. Y disculpe el ejemplo, pero hermano, cuando uno iba con el sacerdote, hermano, ¿a poco usted le decía todos los pecados? No, hermano. Y luego decía, no, pues yo te absuelvo y esto, y esas tantas Aves Marías. Pero hermano, es un hombre pecador igual que nosotros. ¿Cómo podía, hermano, limpiarnos de nuestros pecados? Y no es santo, hermano, es pecador. Pero Jesucristo, dice la Biblia, nos convenía, hermano. Nos convenía. ¿Por qué? Porque Él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, este atributo solamente es de Dios. ¿No dice la Biblia, hermano? En varios pasajes del Antiguo Testamento, hermano, dice que Jehová es santo. No conocerás otro Dios fuera a mí, ni otro Salvador sino a mí. Él es santo. Él es el santo de Israel. Él es Dios santo. No dijo Isaías, hermano, cuando lo vio allá, vio una visión del Señor, hermano, allá en el cielo de Jehová. Él ve los cielos abiertos. Y dice, hermano, que vio al Señor en un trono alto y sublime. Dice que sus faldas, hermano, llenaban el templo. Dice que encima de él, hermano, había serafines. 6. Con 2, hermano, cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice que uno al otro, hermano, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué dijo Isaías, hermano? Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Porque Él es santo, hermanos. Solamente Dios puede ser santo. Y la Biblia, hermanos, aquí, en el escritor de los Hebreos, dice que Jesucristo es santo. Pero ¿cómo está eso, hermano, si Él es un hombre? Hermano, usted sabía que el Señor Jesucristo, Él fue tentado, hermanos. Él fue tentado en el desierto. Hermano, ¿la tentación será pecado? No. Hermana Adela, ¿la tentación será pecado, hermano? ¿El ser tentado será pecado? Porque caemos en el pecado, sí. Ajá, muy bien. La tentación en sí, hermano, no es pecado. Pero el ceder la tentación, ese ya es un pecado. Y el Señor Jesucristo, hermano, nunca pecó. Cuando hablemos, hermano, acerca de su humanidad, vamos a hablar, hermano, un poco más amplio de esto. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, Él estuvo en el desierto, hermano, fue tentado otras veces. Porque tuvo hambre. Y el diablo, hermano, se le apareció ahí. Imagínense, hermano, 40 días ayunando. Y el diablo aprovechó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si en verdad tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan si tienes tanto poder. Tú lo puedes hacer. Y el Señor, hermano, le responde con la palabra del Señor. No, sí lo puedo hacer, pero no con solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice, hermano, que el diablo, hermano, lo llevó arriba arriba del pináculo del templo, el templo de Herodes, que estaba en ese tiempo, hermanos. Y dice que le dijo, mira, déjate caer. Porque también está escrito en el Salmo 91 que sus ángeles mandará para que tu pie no se tropiece en piedra. Sí estaba escrito eso, hermanos. Pero el Señor le dijo, sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. No lo vamos a tentar.
Y el diablo, hermano, después lo llevó arriba de un monte. Y en un segundo, hermano, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el diablo le dijo, mira, todo esto te daré si te postras y me adoras, porque todo esto a mí me es entregado y a quien quiero lo doy. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hermano, ¿y usted ha leído qué sigue después, después de la tentación? Ahí en Mateo, dice que cuando él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice que el diablo se fue y vinieron ángeles y le servían, porque Él es Dios, hermano. Él nunca pecó, hermanos. Él, hermano, desde chiquito, fíjese bien, hermano, usted sabe, hermano, que muchos niños desde chiquitos, por la misma naturaleza pecaminosa, hermano, los niños muchas veces, hermano, son bien desobedientes, los niños. No hay niño que usted diga, este niño siempre ha sido obediente. No es cierto, hermano. Todos los niños son mentirosos, desobedecen y son berrinchudos los niños, hermano. ¿Por qué? Por su misma naturaleza, hermanos, la pecaminosa que tenemos todos. Van creciendo, hermano, y desde luego, pues hay unos que son más obedientes y unos no, hermano, pero todos son así, hermanos. Todo el ser humano es así, hermano. Hermano, el Señor Jesucristo no fue así. Nunca hizo, hermano, Él un acto de desobediencia. Siempre, hermano, desde que estuvo con sus padres, María y José, siempre fue obediente, hermano. Todo lo que sus padres le dijeron, Él los hacía. ¿Cómo sabemos? Cuando dice la palabra del Señor, hermanos, que Él, hermano, también se le llama, no recuerdo el nombre, pero hermano, el Señor de los 12 años hasta los 30, dice la Biblia, estuvo sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a sus padres. Eso dice, hermano, que nunca hizo un acto de desobediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios desde niño, hermano. Él ya sabía quién era. ¿No le dijo María? Cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí, cuando fueron a Jerusalén, hermanos, y el niño estuvo ahí, con los sacerdotes hablando, hermano, de la ley. Y todos decían, pero ¿quién es este niño? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Por qué está aquí? Y María y José lo andaban buscando, hermanos, algunos días ahí. Y después cuando le encuentran, le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te andamos buscando. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Mujer, ¿qué no sabes que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de su Padre. Él desde niño, hermanos, sabía quién era y de dónde venía. Hermanos, porque Él es Dios y Él es santo, hermanos. Apartado, dice la Biblia, inocente, sin mancha. Y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermanos. ¿Sí? Él es santo. Si el Señor, hermano, hubiera hecho una pizca, hermano, de desobediencia, una pizca de pecado, hermanos, no habría salvación para el mundo. No habría salvación para el mundo, hermano. Si él hubiera hecho una pequeña mentira, hermano, créame, hermano, no habría salvación. Porque recuerde, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Si Él hubiera pecado, hermano, y aunque hubiera muerto en la cruz, no habría salvación para nosotros, hermano. No habría salvación. Pero dice la Biblia, te convenía tal pontífice santo. Hermano, entonces eso quiere decir que el Señor Jesucristo, hermano, Él tiene un atributo que es la santidad, que solamente Dios puede ser santo, hermano. Un hombre, hermano, no puede ser así. Nosotros, hermanos, somos pecadores. Y en nuestro mejor intento, hermanos, pecamos. En el mejor intento que queremos decir, mañana me quiero parar sin pecar, por favor. No, hermano, no se puede, hermano. No se puede, hermanos. Hasta con el pensamiento pecamos, hermanos. Con el pensamiento pecamos. En la mañana, hermano, hoy en la mañana me paré más temprano, hermano, de lo habitual, porque iba a pasar a comer unos tamales y dije, hoy me voy a parar más temprano y estaba contento, hermano. Y el foco de mi casa, tengo varios focos porque me gusta que esté iluminado. Y un foco no quería prender, hermano, se apagaba, pum, como lamparita. Y yo le pegaba así y se prendía y ya me sentaba a estudiar y se apagaba. Y no pude ver, y esto me estaba poniendo de mal humor, hermano. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo el enemigo trabaja hasta con el foco? Ya pasó eso, hermanos, y y estaba pensando así, hasta las orejas se me ponían como rojas, hermano. Dije, ¿cómo el enemigo trabaja, hermano, para sacarnos de nuestras casillas? Y ya venía, hermanos, entonces, nos metimos a un Oxxo, ahorita.
un Oxxo, y se portó bien grosera conmigo la muchacha que compró un café, bien grosera, hermanos. Dije, Satanás, ¿cómo trabaja? Y le dije a mis hijos, ahora que tenga tiempo la voy a reportar. Ahorita no, porque no quiero hacerlo ahorita, pero voy a ir, la voy a reportar a esta muchacha, porque qué groseras personas, hermanos. Pero hermano, es el diablo, hermanos, porque sabe a dónde venimos. Pero hermano, así es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesucristo no es así, hermanos. El Señor Jesucristo nunca fue así. Los fariseos, hermano, le tentaban para que él cayera, hermano, para que él se alborotara, pero él nunca cayó en ningún pecado, hermano. Él no. Y usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque él es santo, hermanos, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué dice 1 Juan 3:5, hermanos? Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Ahí está, hermano. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Del Señor Jesucristo. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Hermanos, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? No dice la palabra del Señor así, hermanos, en los evangelios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Decía la gente cuando miraba al Señor Jesucristo, hermano, que decía, tus pecados te son perdonados. ¡Ey! Este es un blasfemo. Solamente Dios puede quitar los pecados del mundo. Y dice la Biblia, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Cuando dice no hay pecado en él, hermanos, ¿de qué estamos hablando? De la santidad. No hay pecado en él, hermanos. Hermanos, desde que usted nació, ¿cuántos pecados ha cometido? Hermanos, somos pecadores. Y dice la Biblia, si decimos que no hemos pecado, hermano, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermano. Somos pecadores, hermanos. Somos salvos, hermanos, redimidos. Pero ¿por qué, hermanos? A ver, dígame, ¿por qué seguimos pecando? Si ya somos salvos, hermanos, ya somos redimidos, somos comprados con la sangre de Cristo, pero seguimos pecando. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, que es, hermano, no se va a ir, No espera, hermano, que el hermano o la hermana sea perfecto, porque tenemos todos una naturaleza pecaminosa, hermano. ¿Y cuándo va a terminar esto? Cuando nos muramos. O cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, ahí se acabará. Llegará la santificación completa. Pero mientras tanto, hermano, estamos en la carne todavía. Pecamos, hermano. Pero Él, dice la Biblia, no hay pecado en Él. Hermano, Él es Dios. Esos versículos, hermano, están diciendo que Él es Dios, porque la santidad es un atributo divino. Es un atributo que solamente Dios tiene, hermanos. Entonces, hermano, y así, hermano, como este pasaje, hay varios, hermano, Hay muchos pasajes donde le dicen que Jesucristo, hermano, Él es completamente santo, apartado del mal, hermanos. ¿Qué otro atributo, hermano, nos dice que el Señor Jesucristo es Dios, hermano? Omnipotente. Inciso B, omnipotente o su omnipotencia. ¿Qué significa esto, hermano? Dice, solamente Dios puede tener todo poder. Jesucristo tiene todo poder. Mateo 28:18, hermano. ¿Quién lo tiene? Mateo 28:18, hermano. Mateo 28:18. ¿Alguien lo lee, hermano? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, hermano. Hermana Adela, usted me lo ahorita Hebreos 1:3, por favor, hermano. Hebreos 1:3. Dice, hermanos, versículo número 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos, hermano, de toda potestad, hermanos, estamos diciendo todo poder. O sea, que Él es todopoderoso, hermano. ¿Sí? ¿No dice ahí la palabra del Señor, hermanos, en el libro del Éxodo, cuando el Señor, hermano, se da a conocer a Moisés?
Y le declara, hermano, cuando Moisés le dice, dime cuál es tu nombre, dime cuál es tu nombre. Y el Señor dice, yo soy el que soy. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor, hermano, dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahí dice el libro del Éxodo capítulo 3, hermanos. Bajo el nombre de Dios omnipotente, o sea, todopoderoso, hermanos, también. Y el Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, puede haber Dios, dos dioses que sean todopoderosos los dos. No, hermano, un solo Dios. Los testigos de Jehová, hermano, nos dicen, no, pues que ustedes creen en dos dioses entonces. No creemos en 10 dioses. Dicen, ustedes creen en un Dios en un Dios con 3 cabezas. De ninguna manera. No creemos así. No, que ustedes creen en 3 dioses. De ninguna manera. Es un solo Dios verdadero. Un solo Dios, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo, todo poder. Hermano, Él dijo, yo soy todopoderoso, hermanos. Usted puede ver, hermanos, cuántos milagros en la Biblia el Señor Jesucristo hizo, que daban a entender, hermano, que Él es todopoderoso. Por ejemplo, hermano, cuando Él caminó sobre el agua. Hermano, ¿quién puede hacer eso sino solamente Dios? Caminar sobre el agua, hermanos. Hermanos, atravesar paredes. Hermanos, conocer los pensamientos. Después vamos a ver eso. Conocer los pensamientos de los hombres. Dice la Biblia, hermano, que no había necesidad de que nadie le dijera nada porque Él conocía los pensamientos de los hombres. Hermano, y la Biblia dice en el libro de Isaías que solamente Dios puede conocer el corazón. Dios puede hacer eso, hermanos. Eso quiere decir que entonces Jesucristo, hermano, todo lo puede. Todo lo puede hacer, hermano. Para Él no hay imposibles. No hay algo que dice, no, ese Jesucristo, Él no puede hacer esto. Él a lo mejor puede hacer esto, pero este acto milagroso, Él no lo puede hacer. No, hermano, todo lo puede hacer. Todopoderoso. ¿Qué dice Hebreos 1:3, hermana? ¿Ah? Imagen misma de su sustancia, quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermana. Hablando del Señor Jesucristo, dice, hermanos, mire, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, hermano, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice la Biblia, hermanos, la imagen misma de su sustancia, o sea, hermano, lo divino, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, dice, quien sustenta todas las cosas, hermano. Eso me está dando a entender, hermano, que Jesucristo, hermano, lo puede hacer todo. Él todo lo puede hacer. ¿Por qué Jesucristo lo puede hacer todo, Marlene? ¿Por qué Jesucristo lo puede hacer todo? ¿Y por qué es Dios qué? ¿Qué atributo se llama ese? Que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, hermanos. ¿Sí? Hermano, cuando dice omnipotente, esta palabra omnipotente, hermano, significa, hermano, que Él puede hacer todo en cualquier momento, en cualquier parte. Él es todopoderoso, hermano. Él puede estar, hermano, en su casa, y él puede ser ahí todopoderoso. Él puede estar en el monte de los olivos y él ahí es todopoderoso. Él estando en la cruz, hermano, ¿usted cree que tenía todo poder? Sí, hermanos.
Él mismo dijo, ¿no crees que puedo traer legiones de ángeles, ¿verdad?, para que me defiendan? Él lo podía hacer, hermanos. Traer legiones de ángeles, hermano. Muchos ángeles, para que lo defendieran, para que todos los destruyeran ahí. Sin embargo, hermano, no lo hizo. Él lo puede hacer todo, hermano, porque Él es Dios. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que Él cuando estuvo en la cruz, hermano Ramiro, usted cree, hermano, que Él cuando estuvo en la cruz, Él, hermano, Él dejó su naturaleza divina? No, solamente que en un momento tuvo que salirse de la naturaleza divina para recibir todos los pecados. Entonces, ¿usted cree que se le salió la naturaleza divina? En un momento, porque como Dios lo vive en el pecado, tuvo que salir de dejarlo solo para que siguiera todo el pecado. Y eso iba a ser de su manera. El hermano cree que hubo un momento que dejó su naturaleza divina, hermano, ¿es cierto? Yo creo que porque él dice, cuando él está en la cruz, él le habla y le clama al Padre, le dice que por qué lo abandonaron. Eso nos enseña que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces el Señor Jesucristo absorbió todos los pecados, entonces por eso el Padre se apartó, porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces creo que en esa parte, no creo que haya dejado su naturaleza divina, pero como el Padre no tiene nada que ver con el pecado, con el apartado, por eso se apartó al Padre, pero yo creo que Él no dejó su... O sea, que Él sigue siendo Dios. Muy bien. Entonces, hermano, cuando dice ahí en Filipenses que se despojó a sí mismo, ¿a qué se está refiriendo? Hermano, Él nunca dejó de ser Dios, hermano. En ningún momento hubo un momento de la historia que Él dijera, bueno, hoy soy hombre y hoy... es más, mira, hermano, es que ese momento de estar en la cruz fue tan grande, hermano, fue tan doloroso para Él, que muchos dicen, hermano, que ahí dejó su naturaleza divina para estar completamente como un siervo, hermanos. Sí estuvo completamente como el siervo de Dios. Recuerda, hermano, que la cruz, hermano, es un altar. La cruz, hermano, es un símbolo, es un altar, porque allí estuvo el Cordero de Dios. Pero ahí, hermanos, a Él ahí no dejó ser Dios. Cuando dice que se despojó a sí mismo, hermano, significa que en ese momento, hermano, no iba a actuar, hermano, de ningún poder, aunque Él lo podía hacer, no iba a actuar con ningún poder para defenderse, hermanos, ¿sí? No iba a hacer ningún acto milagroso, hermano. Dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Aunque Él es Dios, hermano, Él no iba a actuar con poder ahí, pero sí lo podía hacer, pero no lo hizo, hermano, ¿sí? Porque no puede despojarse de su naturaleza divina, porque Él es Dios, hermano. Él es Dios todopoderoso. Entonces, hermano, Él es omnipotente. Fue muy potente, hermano, cuando estuvo en su casa, cuando estuvo en el mar de Galilea, cuando estuvo en el monte, cuando estuvo en la cruz, porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios todopoderoso. Y hay varios pasajes, hermano, que podemos ver, hermano, donde Él hizo actos milagrosos, hermano, que solamente Dios puede hacer. Hermano, porque Él dijo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Significa, hermano, que Él en el cielo es todopoderoso. Y en la tierra, hermano, Él es todopoderoso. Sí, hermano. Pastor, por eso dice que Él es 100% hombre y 100% Dios. En la cruz Él fue 100% hombre. Sí. Podía mandar legiones de ángeles que acabaran con todos ahí, pero por el amor que Él tenía a nosotros, a tu pueblo, al mundo, por eso Él no lo hizo. Pero por eso se dice que es 100% Dios y 100% Claro, hombre. así es, hermano. Él es Dios todopoderoso. No podemos decir que él tenga poquito de Dios, que Él siendo hombre tenga poquito de Dios. No, hermano. No, dice la Biblia que en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, dice en Colosenses, hermano. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad, hermanos, corporalmente. Él es 100% Dios, hermano. Él es Dios santo, hermano. Él es Dios omnipotente. Y también, hermano, Él es Dios omnipresente. Dice la Biblia, dice aquí el estudio, solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, hermano. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Alguien que me lea, por favor, Juan 3:13.
Hermano Ger, quítale eso a la hermana. Y le digo, es cierto te digo, que el que no naciere del fuego no puede ver el reino de Dios. Otra vez, hermana, por favor, ¿me lee? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del fuego no puede ver el reino de Dios. El 13, hermana. El 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gracias, hermana. Hay un salmo, hermanos. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde, hermano, a dónde nos podemos ir que Dios no nos vea? En cualquier parte, hermano, Dios está. Porque Él es omnipresente. Omnipresente, que Él está en todas partes al mismo tiempo, hermanos. Solamente, hermano, Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y la Biblia dice, hermano, aquí el Señor Jesucristo, mira lo que dice ahí, el versículo 13 de Juan 3, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Dice el Señor Jesucristo, hermano, que cuando Él estaba hablando esto, hermano, dice que nadie subió al cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si estaba ahí, hermano, o sea, cuando el Señor Jesucristo está diciendo eso, hermano, Él está ahí con ellos. ¿Cómo es posible que diga el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero que no está ahí con ellos? Porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Él puede estar aquí, hermano, y en el cielo al mismo tiempo. No, no se puede eso. Sí se puede, hermano, porque Él es todopoderoso, pero también Él es omnipresente. Él puede estar aquí y allá, hermano. Mire, Él está aquí con nosotros y también está con los hermanos de Puerta Abierta y también está con los hermanos de Berea y también está con los hermanos de allá de Celaya. Hermano, el Señor Jesucristo está en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipresente, hermanos. Él es Dios omnipresente. Nunca hay que negar, hermanos, su omnipresencia, como dicen por ahí, ¿verdad? Esto que dicen de la hermana que no quería ir a la iglesia porque tenía muchas gallinas en su casa. Y a veces iba el coyote, hermano, y se tragaba las gallinas. Y la hermana pues las cuidaba, tenía muchas gallinitas ahí. Y le decían: hermana, ¿por qué no va a la iglesia, hermana? Usted confía en Dios, Él va a cuidar aquí sus gallinas. No, hermano, es que se meten los coyotes. Tengo un coyote que se está metiendo y se está robando las gallinas. Yo tengo que estar aquí para espantarlas. Acabo que estoy viendo la transmisión. No, hermana, vaya a la iglesia, no es lo mismo. No, hermano, es que las gallinas tengo que cuidar porque ese coyote. ¿Quiera que Dios le va a cuidar? Pues bueno, voy a confiar en Dios de que Dios me está cuidando aquí las gallinas. Dios está aquí y cuidándome las gallinas. Y la hermana estaba en la iglesia, hermanos, y luego dice el pastor: hermanos, gocémonos porque Dios está aquí, hermanos. Y la hermana se para y dice: me dejó sola las gallinas. ¿Cómo le va a dejar solas las gallinas si Él es omnipresente? Él está en todas partes al mismo tiempo, hermanos. El mismo tiempo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que en ese instante está en el cielo. No dice que estuvo o no dice que estará, dice que está en el cielo. Atributos divinos, hermano: santo, omnipotente. El Señor Jesucristo mismo se hizo omnipresente y también omnisciente, hermanos. O sea, que solamente Dios puede saber todo, hermano. Dios todo lo sabe, hermano. Alguien que me lea, por favor, Evangelio de Juan 2, 24 y 25, hermano. Juan 2, 24 y 25, y otro que me lea Colosenses 2, 2, 3. ¿Qué dice, hermana? Ajá. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre.
Gracias, hermana. Atributo divino, hermano, su omnisciencia. O sea que Él sabe todo, hermano, todas las cosas. No hay necesidad, hermano, de que algo se le enseñe. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba o no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre o que le contara cómo era la persona. ¿Por qué? Pues Él sabía lo que había en el hombre. Dice la Biblia, hermano, que el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre. Actualmente, hermano, ¿usted cree que Jesucristo sepa lo que hay en el corazón del hombre? Sí, porque Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Él siendo Dios, hermano, conoce lo que hay en nuestro corazón. Conoce lo que hay en el corazón del hombre, hermanos. El Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia, hermanos, que Él no se confiaba, porque Él conocía a todos, hermanos. Él conocía el corazón. Y la Biblia dice, hermanos, ahí también en el libro de los Salmos, que Jehová es aquel que escudriña el corazón del hombre. Escudriña el corazón. Cuando hablamos de escudriñar, significa, hermano, que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él es, hermano, Jehová. Pero Jesucristo dice que también lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque Él es Jehová, hermanos. Él es Dios todopoderoso. Y no tenía necesidad, no había, hermano, necesidad de que alguien le contara cómo a la persona, porque Él ya sabía lo que había en el corazón. Sí, hermana. Por eso hay muchas veces que cuando uno miente a las personas, pues a las personas le mentirá uno, pero a Dios no, porque Él conoce todo nuestro ser, todo nuestro corazón y todo. Así de que a la gente sí puede engañarnos, pero a Dios no. Y por lo que no engañar es a Dios, no a la gente. Sí, así es, hermano, así es. Sí, hermano. El comentario que dice la hermana, que a lo mejor yo puedo tener usted, pero Dios no. Pero hay algo que en una predicación lo ponen como si fuera una persona, la conciencia. Si uno realmente es cristiano y yo ofendí a la hermana, o le mentí a la hermana, o le mentí, a lo mejor le puedo mentir a todos, a Dios no, pero la conciencia es algo que te está redarguyendo, que te está diciendo, hey, ¿qué estás haciendo? Porque algo que no te deja. El Espíritu Santo es... Ándele. Usted me acaba de dar la respuesta. Es el Espíritu Santo, hermano, que está ahí redarguyendo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. El Espíritu Santo, Él es Dios y escudriña lo que hay en el corazón y nos lleva, hermano, a pedir perdón, a arrepentirnos, a remediar las cosas, a hacer todo bien, hermano. Cuando hablemos de la doctrina del Espíritu Santo, hermano, y sus atributos divinos también lo vamos a explicar mejor. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, Él siendo hombre, hermano, recuerde, Él es Dios. Todo lo sabe, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que cuando le llevaban a la mujer adúltera, fíjese, hermano, qué interesante esa parte de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Cuando le lleva a la mujer adúltera, hermanos, dice la Biblia, hermano, que cuando le llevaron, le dijeron, maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y Moisés en la ley nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no, hermano? Lo estaban ahí tentando. ¿Tú qué dices, señor, maestro? Y el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué estaba haciendo? Escribiendo en la tierra. Escribí en tierra. ¿Usted cree, hermano, que el Señor se puso nervioso para decir, ¿qué les digo? Porque esta gente pues son fariseos y son doctores de la ley y saben mucho de la ley y sí tienen razón aquí? Hermanos, Él sabía lo que había en sus corazones. Su tremenda hipocresía, hermano, que ellos, hermano, ponían cargas que ellos mismos podían llevar, hermanos. Ellos, hermanos, siguiendo las tradiciones de los ancianos y no sujetándose a la misma ley de Dios, hermanos. Ponían en primer lugar el libro de las tradiciones de los ancianos, hermano. Y el Señor Jesucristo les dijo, conociendo sus corazones, conociendo sus pensamientos, les dijo, el que esté libre de pecado,
que arroje la piedra el primero. Que arroje la primera piedra. El que esté libre de pecado. ¿Usted cree, hermano, que el Señor se puso nervioso al decir, pues estos se portan muy bien, porque son fariseos, se portan muy bien, y yo creo que sí iban a arrojar la piedra? No, hermano, porque Él conocía el corazón de las personas. Y el Señor Jesucristo sabía, hermano, cómo era cada uno de ellos. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? ¿Que arrojaron las piedras? Se fueron dejando las piedras ahí tirando, comenzando desde el más joven hasta el más viejo, hermanos. ¿Verdad? Porque él sabe lo que hay en el corazón, hermano. Hermano, ¿quién puede escudriñar el corazón sino Dios? Solamente Dios, hermano. Un hombre no lo puede hacer. Un hombre, hermano, no tiene los ojos, los rayos de Superman para conocer aquí el corazón. Solamente Dios, hermano, puede penetrar hasta lo más profundo del corazón y conocer lo más íntimo. Y el Señor Jesucristo, hermano, sabía los pensamientos de todos, hermanos. Y hay varios pasajes, hermano, que podemos ver. No nomás hay varios. Cuando Él estuvo también, hermano, en la cena, en la comida invitado, cuando lo invitó, Lázaro, después de que fue resucitado, hermanos. Que lo criticaron porque la mujer, hermano, echó perfume en sus pies. Y por ahí un hombre le dijo, si este hombre fuera un creyente verdadero, sabría quién es esta mujer. No se lo dijo verbalmente, pero lo pensó. Y el Señor le dijo, yo sé quién es esta mujer y lo he hecho para mi hora. Yo sé por qué lo he hecho. Hermano, no había necesidad de que nadie le dijera nada, porque Él sabía todo, porque Él es omnisciente. ¿Qué dice Colosenses 2:3, hermanos? Colosenses 2:3. ¿Qué dice? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, hermana. Hermano, mire qué versículo tan completo y tan hermoso, hermano, que habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ¿de qué, hermano? De pleno entendimiento. Eso quiere decir, hermano, que cuando entendemos, cuando conocemos a Dios, hermano, es una riqueza, hermano. El conocimiento de Dios es una riqueza a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué dice, hermano, Dios el Padre? ¿Acaso hay Dios el Hijo? Cuando dice Dios el Padre, entonces está diciendo que hay Dios el Hijo, hermanos. Cheque bien que dice Dios el Padre, como diciendo, hay Dios el Hijo. ¿Verdad? Ahora no falta que alguien que diga, entonces también hay Dios Madre. Ya ve que hoy en día hay unos que dicen que Dios Madre, hermano. No, eso no, aquí no dice nada de eso, hermano. Dios el Padre y de Cristo. Y luego dice, ¿en quién? Aquí se refiere a Cristo, hermano. En quien están escondidos, ¿qué, hermano? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, dice que en Jesucristo, hermano, está todo. Él es toda sabiduría y Él es todo conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios todopoderoso. Hermano, cuando Jesucristo, hermano, creó, hermano, los cielos y la tierra, recuerda, hermano, que los cielos y la tierra, hermano, fueron creados, fueron ordenados, hermano, con todo conocimiento. Hermanos, para ordenar los planetas, las Pléyades, hermano, las constelaciones, ordenar el universo, ordenar la tierra, hermano, todo, hermano, fue hecho por el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Dios, hermanos, cuando la tierra fue creada? ¿Dónde estaba Jesucristo, hermano, cuando la tierra fue creada? ¿Dónde estaba Jesucristo, hermano, cuando el hombre fue creado? ¿Dónde, hermanos? A ver, alguien que me diga, ¿dónde estaba Jesucristo cuando Dios creó el hombre?
¿Dónde, hermana? Ujú. Ándele. Ahí estaba Dios, hermano. Ahí estaba Jesucristo. No dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios? Con los ángeles. No, con Dios el Hijo, hermanos. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego dice la Biblia ahí más adelantito, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hermano, somos creados por Jesucristo, hermanos, porque Él es Dios todopoderoso. Hermano, Él es omnisciente. Aquí dice, ¿verdad? Entonces, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, cuando usted quiera saber, hermano, si Jesucristo es Dios, vaya a sus atributos. Él es santo. Solamente Dios puede ser santo. Él es omnipotente, hermano. Solamente Dios es todopoderoso. Él es omnipresente. Dios solamente, hermano, puede estar en cualquier parte. Él es Dios. Él es omnisciente, hermano, que Dios todo lo conoce. Él es toda ciencia. Y Jesucristo, hermano, Él es omnisciente. Hasta allí, hermano, ¿tiene alguien alguna pregunta o alguna duda, hermanos? ¿No? Bien, hermano, vamos a pasar entonces al siguiente. Al punto número 2, hermanos. El punto número 1, hermano, dice que Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede poseer. Bueno, ahora vamos a ver, hermano, las funciones que Él hace y que solamente Dios puede hacer. Las funciones, hermanos. Inciso A, crear. Crear, hermano. Hermana Abby, una pregunta, hermana. ¿Usted sabe, hermana, cuál es la diferencia de criar y crear? Criar y crear. ¿Qué es criar, hermana? Criar es basado en pues, criar, por ejemplo, criar a un niño, Uh-huh. educarlo, alimentarlo, Uh-huh. y crear es hacer algo. Muy bien. Criar, hermano, es cuando usted sustenta algo que ya es creado, que ya está hecho, ¿verdad? Un niño, hermano, por ejemplo, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, un animalito, ¿verdad? Un animalito. Que usted le dan un animalito, un perrito, por ejemplo. Y usted le empieza a sus croquetitas, lo empieza a bañar, le empieza a dar su lechita, su agüita, le da carnita, pollito para que el animalito vaya creciendo. Usted está criando a ese animalito, lo está criando. Lo tiene en su casa, hermano. Y lo cría bien. Y ese animalito crece sano y fuerte. Usted no lo hizo, lo crió. Pero crear es hacer algo de la nada. Donde no había nada, hermano, ahora hay algo. Eso es crear. Eso es crear. Dios, hermano, aparte de que es creador, porque dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas con su poder, pero, hermano, vamos a enfatizar a la creación. Dios, hermano, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, no había nada. No había nada, hermano. Y Dios lo creó. Donde no había la tierra, hermanos, donde no había el universo, Dios lo hizo porque Él es el creador. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí, hermano? Pastor, quiere decir que para yo hacer, por ejemplo, un reloj, ¿verdad? Ese sería el invento. Porque dice que varias personas se reunieron porque le dijeron a Dios que ya podían hacer todo. Trasplantes de corazones, hacer de una persona, y bueno, un montón de cosas que pues, se reunieron con Dios, para eso. Y dice que ya reunidos, bueno, pues ustedes primero, porque somos que están, ustedes que ya pueden hacer todo. Y que pues iban a hacer todo eso, pero en un momento dice que dice agarrar la tierra. Dice, pero esta tierra es mía. Invéntese algo, porque esta tierra es mía. Pues quiere decir que si yo voy a hacer algo, tengo que hacer algo que no esté en el mundo para poder crearlo, ¿no? De otra manera, ya como de lo que ya está creado. Claro. Sí, hermano, por ejemplo, bueno, hablando como un ejemplo así, ¿verdad? Por ejemplo, como un reloj. El que inventó el reloj hizo esta maquinita y esto pues es un reloj, ¿verdad? Aún esto, hermano, es hecho por Dios.
Porque todos los elementos, hermanos, con los que se hizo el reloj, fueron creados, hermano, por Dios. Todo el metal, hermano, el cuero, todo, hermano, es hecho por Dios. No es creado de la nada. Ya había algo y nada más se armó, pero ya había algo, hermanos. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, hermano Pancho? Que dice de crear como el doctor. El doctor puede hacer una operación, puede hacer todo, pero es fácil que ya estaba hecho. Dios, Dios Él es el instrumento que Dios está usando para que Él lo arregle, pero eso ya estaba. O sea, no más lo está Exacto. Pero aún la reparación viene de Dios. Claro. Porque Él es el instrumento de Dios. Y puede que el doctor no sea cristiano. Pero dice, no, ese doctor es buen doctor. No, solamente es un instrumento de Dios. Así es, hermano. Y es por eso que Él puede hacerlo. Así es. Y la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar por el hermano. Vamos a orar. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, Padre, le damos gracias por la palabra que estamos estudiando, Señor, pero también queremos pedirle, Señor, por nuestro hermano que le está dando ahorita una convulsión. Oramos, Padre, para que pronto le pase, Señor, para que el hermano se sienta mejor, Señor. Ayúdele, Señor, por favor. Sane su cerebro, mi Dios, usted que todo lo puede, usted que es todopoderoso, Señor. Pedimos, Padre, que extienda su bendita mano sanadora sobre su cerebro para que el hermano se sienta mejor, para que el hermano tenga lucidez y que pueda poner mucha atención ahorita que estamos estudiando su palabra. Por favor, Señor, no permita que nada pueda distraer el estudio, Señor. Sabemos que el enemigo trabaja de muchas maneras. No lo permita, mi Dios. Gracias, Padre, porque usted le está ayudando y seguimos orando por él, Padre. Seguimos orando para que el hermano algún día pueda estar completamente sano y por eso oramos a usted y por eso le pedimos a usted, Señor. Gracias por ello, Padre, y le pedimos que siga con nosotros el resto de ese servicio. Eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Tráigale poquita agua al hermano Carlitos. Ahí va el hermano. Muy bien, hermano. Entonces, hermano, continuando, hermano, solamente Dios puede saber todo. El siguiente que vimos, Él es creador. Dice, solamente Dios puede crear algo de la nada, hermanos. ¿Verdad? Entonces vimos la diferencia de crear y crear. Y luego dice, Jesucristo, hermano, es llamado el creador y sustentador del universo. Creador y sustentador. ¿Dónde lo encontramos? Alguien que me lea, por favor, Juan 1:3, hermano. Juan 1:3. ¿Qué dice Juan 1:3, hermanos? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hermano. Ahorita alguien que me lea, por favor, Colosenses 1, versículos 16 y 17, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que era un Dios, era Dios, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Luego dice el versículo 3, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, dice la Biblia que todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, o sea, fueron creadas, hermano. Todas las cosas, hermano. No estamos hablando de unas cuantas, no, dice todas, hermano. ¿Aquí incluye también la tierra, hermanos? Sí. Hermano, le voy a decir una cosa. Génesis 1:1 y Juan 1:1 es el mismo, hermano. Es lo mismo. Porque habla del principio. Habla del Génesis. Habla de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, en el principio Dios creó todo, hermano. Este versículo está diciendo que Jesucristo es el creador del universo, hermanos. Hermanos del universo. Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 1, versículos 16 y 17, hermanos?
¿Alguien lo tiene, hermano? Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron Ajá. creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gracias, hermana. Hermano, mire qué maravilla de versículos. Si usted está acostumbrado, hermano, a subrayar su Biblia, subráyele o póngale puntitos, hermano. Hay quienes no lo hacen, se respeta, pero yo sí le pongo puntitos para ver esos versículos. Desde el versículo 15, hermano, está brillando la palabra de Dios. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice la Biblia, hermano, en el versículo 15, que Él, o sea, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. Él es Dios. El que ha visto a Jesucristo, ha visto a Dios, hermano. Es Dios. Dice, el primogénito de toda creación. Hermano, le voy a explicar este versículo. Porque, hermano, ¿cómo hay cosas con este punto de vista, hermano? Dicen los testigos de Jehová, ¿ya viste? Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa, hermano, la palabra primogénito? El primero. El primer hijo. O el primero. Y aquí dice el primogénito de toda creación. Como que está diciendo que Él es la primera creación, ¿no, hermanos? ¿Usted cree que Jesucristo es la primera creación de Dios? No. Este versículo, hermano, no está hablando de posición, hermano. Este versículo, hermanos, no está hablando de que entonces es el primero es la primera creación. No, hermano, de ninguna manera. Está hablando, hermano, está hablando de esa preeminencia que Jesucristo tiene en todo, hermano. Está hablando de su preeminencia. Él mismo dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Dice la Biblia, hermano, él mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, hermanos. Él es el primero. Usted lo puede ver ahí en Apocalipsis. Él mismo dice, yo soy el primero y el último, y el que estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, hermano, está hablando de su preeminencia. No está hablando de ser la primera creación. Por eso los testigos de Jehová se confunden tanto, hermano. Él es el primogénito de toda creación, para que en todo tenga la preeminencia, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, hablando de Jesús, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aguas, hermano, porque en la Biblia de los testigos dice, y él es antes de todas las demás cosas. Las otras cosas, como diciendo, Jesús es una cosa creada y hay más cosas. No, hermano. Nuestra Biblia dice que él es antes de todas las cosas, porque él es el creador, hermano, de todas las cosas. Jesucristo, hermano, ha creado todo el universo. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, hermano. ¿Ya? Hermano, aquí le vamos a parar nuestro estudio. Aquí vamos a dejarle, ¿verdad? La próxima semana, Dios mediante, hermano, vamos a continuar con las demás funciones que él hace, hermano, y que solamente Dios puede hacer, y también Jesucristo, hermano, las puede hacer.
La próxima semana vamos a ver que quién puede perdonar pecados, sino solo Dios, hermanos. ¿Ya? Tiene el poder de dar vida, o sea que él puede dar vida, Él puede resucitar y solamente Dios lo puede hacer, hermano. Y Él es el juez de todos los hombres. La próxima semana vamos a ver aquí. Bien, hermanos, pues vamos a decir nuestro texto, hermano, de Romanos 9:5. Le voy a encargar, hermano, que lo traiga de memoria. Si Dios quiere, el próximo domingo, hermano, apréndaselo, hermano, de memoria para que lo diga el próximo domingo, si Dios lo permite. Romanos 9:5, hermano, vaya por favor ahí. Romanos 9:5. ¿Listo, hermano? Bien, vamos a decir, hermano, primeramente el versículo y luego decimos, hermano, el texto, ¿verdad? Bien, dice así, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Otra vez, hermanos. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Aquí le vamos a parar, hermano. Dios mediante, la próxima semana vamos a preguntar el versículo de memoria, hermano.